Muy buenos días, son las 7:30. Vamos a dar inicio a la sesión de la Asociación Médica del Centro Médico ABC. Hoy tenemos una sesión muy importante con un título que invita a la reflexión. No es lupus. Implicaciones de los anticuerpos antinucleares en enfermedades no inmunológicos. Va a ser impartida por el reumatólogo, el doctor Juan Carlos Arana Ruiz. Adelante. Muchas gracias por la presentación, doctor. Buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Efectivamente, tuve a bien considerar este tema porque, pues, no es nada infrecuente que... A ver, aquí está. No es nada infrecuente que los pacientes lleguen a la consulta. No se ve. Muy amable. Oh. Creo que no fue la... Quise quitarla. Sí. ¿Listo? Listo. Sí. Pero... Okay. Bueno, algunos inconvenientes técnicos que nunca suelen faltar. Bien, como les decía, veía bien hacer una revisión sobre este tema porque no es nada infrecuente que llegue a mi consulta, pues, algún paciente asustadísimo, bueno, habitualmente asustadísima porque la gran mayoría son mujeres, que pues ya los etiquetaron como lupus porque les encontraron anticuerpos antinucleares. Entonces, yo me voy a ir muy feliz este día si ustedes salen de esta sesión pues dándose cuenta que los anticuerpos antinucleares son muchísimo más que el lupus y otras enfermedades autoinmunes, y justamente eso es lo que vamos a pues ir valorando, ¿no? Entonces, este es el temario, esto es lo que vamos a abordar. Entonces, principalmente, justo vamos a enfocarnos únicamente a los anticuerpos antinucleares porque el tema de anticuerpos es sumamente extenso. Gracias. Y la idea es que, pues primero, pues tengamos una reflexión breve en por qué sí es importante el patrón y por qué hay que seguir de preferencia utilizando inmunofluorescencia, qué implicaciones tienen los títulos y pues justamente es una revisión de qué pasa en la población general, los riesgos de desarrollar enfermedad autoinmune en aquellas personas que aparentemente sanas tienen la presencia de estos anticuerpos, la presencia de ANAS en enfermedades autoinmunes, ANA en neoplasias, lupus-like y concluimos. Entonces, pues un anticuerpo antinuclear, como les digo, hay muchos tipos de anticuerpos, este es uno de los muchos que principalmente está enfocado, o más bien es el resultado de una exposición, usualmente después de la apoptosis o después de algún proceso de destrucción celular de los componentes internos del núcleo. Entonces, sobre todo va a estar dirigido contra proteínas, ADN, ARN y complejos de ácido nucleico, o complejos de proteínas, como son los esplicisomas. Entonces, la clasificación, pues principalmente podemos considerarlos tres grandes grupos de lo que propiamente son anticuerpos antinucleares, aquellos dirigidos contra el núcleo, o antígenos del núcleo, aquellos dirigidos contra el citoplasma y aquellos dirigidos contra otros componentes de la célula. Entonces, justamente en los que vamos a poner un poco más de énfasis son estos que están especialmente vinculados al material genético e histonas, así como aquellos antígenos nucleares o extraíbles del núcleo especiales, que son los más frecuentes que nos podemos encontrar en nuestra práctica clínica diaria, y justo enfatizando que los de citoplasma o aquellos que están contra otros componentes de la célula pueden clasificarse en realidad dentro de otra parte. Entonces, la prueba inicial idealmente es una inmunofluorescencia a través de estas bien reconocidas y ampliamente utilizadas estirpes celulares de cáncer humano laríngeo, en los cuales
pues tenemos la opción de 100 a 150 antígenos contra los que podemos encontrar alguna reacción. Entonces, sigue siendo hoy considerado el estándar de oro, y esto tiene relevancia porque sí sigue siendo más sensible que el ELISA. Lo que sí tiene de peculiaridad es que es difícil estandarizar, pero para eso yo les voy a proponer también una solución que es bastante sencilla y que van a poder usar todos ustedes, sobre todo los que están haciendo la residencia y que les interese de pronto, pues, si tienen esa inquietud, saber dónde consultar cuando nos encontramos ante unos anticuerpos antinucleares. Entonces, ¿por qué sí importa el patrón? Con el patrón hablamos cómo se configuran los anticuerpos, contra qué región específica del material genético o de alguno de los componentes del núcleo, y esto sí tiene una gran relevancia porque sí hay un vínculo habitual entre este patrón y las especificidades que nosotros estaremos buscando. De hecho, cuando no hay esa conexión, debemos de dudar del laboratorio que está realizando los anticuerpos o de nuestro diagnóstico, cualquiera de las dos. Entonces, el más comúnmente asociado, por ejemplo, al lupus, y el que mejor conocemos, es el patrón homogéneo. Ahorita vamos a ver, ustedes van a ver algunas imágenes con las cuales nos vamos a sensibilizar mejor, y seguido del patrón moteado o espiculado. Como ven, incluso la dirección contra componentes es diferente. El patrón moteado, el patrón homogéneo usualmente se va a dirigir contra componentes genéticos, ADN, ARN, histonas, en tanto que el patrón moteado o espiculado principalmente va a tener como blancos los antígenos extraíbles del núcleo y otras muchas proteínas. Entonces, yo quiero, justo quienes no tenían conocimiento de esta plataforma, de hecho sí, tómenle fotos, porque vale mucho la pena. Esto facilita muchísimo su existencia, especialmente cuando están haciendo la residencia. No sé quiénes de ustedes, ¿quiénes son de medicina interna? Ah, muy bien, medicina interna, equipo. Bueno, pues esto les de verdad les va a quitar muchos líos de encima, y aunque no estén haciendo medicina interna, cuando se topen con un resultado de anticuerpo antinuclear, ¿qué rayos es esto? ¿Hacia dónde me dirijo? Bien, está de verdad muy bien estructurado esto, y de aquí precisamente pues, se hace la clasificación. Entonces, ustedes pueden ir viendo cada uno de bueno, digamos que estos son los grupos principales, las subclasificaciones de cada uno de los grupos. Aquí pueden verlo, el homogéneo, el granular denso, el centromérico, granular, puntos discretos nucleolares. Que por cierto también ha ido modificándose un poco la clasificación, pero ustedes le dan clic a cualquiera de estos y les va a aparecer algo como esto. Entonces, aquí esta es toda la presentación. Aquí traté de hacerlo en grande y pueden ustedes incluso ver diversas representaciones gráficas muy bien ilustradas, muy bien logradas, así como la descripción, justo para que ustedes puedan corroborar si lo que están viendo realmente tiene que ver con pues, lo que se describe en el laboratorio o el técnico que lo hizo, e incluso las bibliografías. Esto sobre todo nos encanta a los que hacemos interna, ¿no? Las bibliografías, tener ahí todo el sustento. Entonces, todo eso lo pueden ver ustedes y además lo pueden tener en la palma de su mano. De hecho, está genial esta aplicación, insisto, sobre todo medicina interna y quienes les guste irse hacia las áreas de reumatología o de problemas inmunológicos, bueno, esto les va a fascinar, como a mí también. Y pues eso, entonces ya tienen ahí una herramienta súper útil que les va a permitir para empezar a ir discriminando e ir comprendiendo pues cuál es la implicación de X o Y anticuerpo y así como su patrón. Entonces, bueno, ELISA ahora se está utilizando mucho porque pues tiene una muy amplia distribución, pues requiere menos exigencia técnica, vaya simplemente una capacitación básica por parte del técnico de laboratorio o el químico, y bueno, la ventaja que tiene es que es mucho más accesible económicamente. El problema es que pues está limitado dependiendo de cómo esté configurada la plancha de antígenos o la esfera de antígenos, porque tal cual lo que se hace es tener una esfera y se pone el suero del paciente
y se ve cuánto hay de reacción. La ventaja que tiene el ELISA contra de hecho ya lo iremos viendo a detalle, la ventaja que tiene ELISA contra la inmunofluorescencia es que la inmunofluorescencia, como les digo, tiene una alta necesidad técnica, requiere de una capacitación y además es únicamente cualitativa. Inmunofluorescencia es cualitativa, ELISA es cuantitativa. Entonces, el problema con inmunofluorescencia, como aquí vemos, pues es poco específico y su valor predictivo positivo pues también puede ser bajo, especialmente cuando se utilizan títulos que pues no son trascendentes, que esto tampoco es infrecuente de ver. De hecho, si ustedes alguna vez han visto o han ojeado algún reporte de laboratorio, pues de pronto les ponen, patrón nuclear homogéneo 1 en 40. O sea, por ejemplo, son cosas que solamente asustan al paciente, bueno, asustan también al médico, porque es, ¿y ahora qué hago? ¿No? Pues se lo manda al reuma, ¿ok? Entonces, precisamente por eso les va a ayudar mucho esta página que les presento, para ir teniendo como más claridad. Algo muy importante que no debemos olvidar, todo estudio, incluyendo los anticuerpos antinucleares, dependen de la posibilidad a priori de que estemos ante una enfermedad. Eso va a modificar, o más bien, eso va a darle un valor predictivo positivo o valor predictivo negativo si lo que esperamos es no encontrarlo, ¿cierto? Entonces eso también es algo que hay que tomar en cuenta. Y además, entre 25 y 30% de personas sanas van a tener algún patrón antinuclear, especialmente si son mujeres, y ya veremos algunos detalles más adelante. Entonces, el punto de ajuste, eso sí, tiene alta sensibilidad, pero deben utilizarse diluciones que pues logren una especificidad del 95%, o sea que el laboratorio debe estar bien calibrado y sobre todo el técnico o químico que lleve a cabo pues la exploración de los anticuerpos. Y entonces justo aquí sí van a ser importantes nuevamente, pongo énfasis en los títulos, porque no es lo mismo, insisto, un nuclear homogéneo 1 en 80 que un moteado fino 1 en 80. Un moteado fino 1 en 80, por decir ejemplos, no significa nada. Incluso 1 en 160 no significa nada. Ya cuando empieza a superar más allá de 1 en 320, 1 en 640, etcétera, entonces ya puede ir teniendo un significado. En cambio, el nuclear homogéneo, incluso con títulos bajos, ya puede tener implicaciones, sobre todo, claro, si ya hemos hecho una buena historia clínica, que eso nos encanta a los de interna, ¿verdad? Y bueno, la laboriosidad es una prueba que sí requiere tiempo y, como les digo, exige una preparación habitualmente considerable por parte del técnico o del químico o incluso el inmunólogo, que rara vez, pero puede haber inmunólogos que hagan esto. Entonces, pues las ventajas o la comparación contra ELISA, pues sí, esta permite realizar ensayos en una plataforma multiplex, que precisamente, como les digo, es una esfera en la cual simplemente pues tal cual se toma el suero del paciente, se pone en él, y en esa esfera que está recubierta ya de antígenos previamente conocidos, entonces se ve qué porcentaje o qué cantidad de reacción hay, y esto sí nos permite hacer una cuantificación. Y pues la sensibilidad está limitada por el número de visualizaciones de autoantígenos, que típicamente son de 8 a 10. Entonces eso también hace una gran limitante contra inmunofluorescencia, que podemos ver 100 a 150 posibilidades. Y otra cosa que también hay que tomar en cuenta es que se puede desnaturalizar los antígenos y producir algunos resultados falsos positivos, esto especialmente cuando no se cuida el proceso. Entonces, para que vean que no es así nada más como, pues mira, aquí tengo mi suerito, te lo doy y lo pongo en mi plaquita, lo vacío. O sea, también tiene, sí tiene obviamente una implicación técnica, y bueno, esto es importante tomarlo en cuenta porque pues aquí pueden salir más positivos que en realidad no son positivos. Por eso, nuevamente insistir en que sí es importante la complementación. Y esta sí tiene más especificidad, sobre todo para detectar anticuerpos particulares. O sea, por ejemplo, si quiero buscar un anti-Q, ¿no? O un anti-HO1, entonces pues sería la mejor opción. Bien, ahora, ¿qué implicaciones tienen los anticuerpos?
Los anticuerpos antinucleares podemos encontrarlos en situaciones tan diversas como son, por supuesto, y de hecho por eso lo puse a propósito, el tamaño de las letras. La autoinmunidad, pues es en donde más vamos a encontrar anticuerpos y donde tienen una mayor implicación y trascendencia incluso pronóstica. Pero en hepatopatías muy diversas, como por ejemplo desde una infección por el virus de la hepatitis C o hepatitis B, pasando por una esteatosis hepática con hepatitis, esteatohepatitis, en las neoplasias, en infecciones especialmente crónicas y en el distiroidismo. Entonces, ahora vamos a ir justo viendo cómo tan importante y nunca dejará de ser la clínica, parte justo la piedra angular para tomar las decisiones y hacer una complementación de, bueno, a ver, tengo estos anticuerpos, ¿qué es lo que realmente va a implicar? Y aquí es donde vienen justamente por eso insistiendo tanto en los títulos. Entonces pueden ustedes ver aquí en esta, pues digamos en este ejercicio epidemiológico, cómo hasta un 30% de personas sanas pueden tener un título de 1 en 40 del anticuerpo que se les ocurra. Habitualmente el patrón suele ser moteado, grueso, ¿no? Pero hasta un homogéneo puede encontrarse aquí, 30% de personas sanas, y conforme van aumentando los títulos, va disminuyendo la cantidad de personas sanas que efectivamente están sanas en el contexto de la presencia de estos anticuerpos. Pero vean cómo incluso hasta en títulos altos, de mayor o igual a 1 en 640, hasta 1.5 puede ser en realidad una persona sana. Y aquí es donde también tiene muchas implicaciones recordar que hay fármacos, nosotros usamos con mucha frecuencia fármacos, que pueden tener la aparición o pueden favorecer que justamente suceda o se suscite esta formación de anticuerpos, que habitualmente es algo temporal, y en cuanto suspendemos los fármacos, pues se quitan los anticuerpos. O también, pues algunas personas que pues, se colocan prótesis de X o Y naturaleza. Y efectivamente las nuevas prótesis, sobre todo estoy hablando de prótesis mamarias, han disminuido notablemente la inmunogenicidad, pero eso depende de múltiples factores, incluyendo por supuesto los genes. Pero ven aquí, yo justo quise poner algunas patologías donde de nada nos sirven los anticuerpos y donde hay que tener muchísimo cuidado a la hora de hacer un diagnóstico. La fibromialgia. Seguramente han escuchado de la fibromialgia, hay quienes todavía no creen en la fibromialgia y es una entidad clínica válida y muy bien, ya está bastante bien censada y está muy bien conocida, pero bueno, aún así sigue haciendo polémica, especialmente en quienes no son reumatólogos y hasta en quienes son reumatólogos en ocasiones. Pero, ¿qué pasa con la fibromialgia? Un porcentaje muy importante de pacientes con fibromialgia tienen anticuerpos antinucleares, sin eso tener ninguna implicación. ¿Y esto por qué se los digo? Porque el 70% de los pacientes que llegan a mi consulta con diagnóstico de lupus, nunca tuvieron lupus. Y de ese 70%, más o menos un 50% en realidad tienen fibromialgia. ¿Y qué pasa? Pues la fibromialgia produce dolor, malestar, artralgias, ¿no? Y que cuando no se hace una adecuada revisión, pues esas artralgias pasan como una artritis, cuando en realidad no es así. Pero para complicar todavía más las cosas, no sé si ustedes sabían o recuerdan, pero en la fibromialgia podemos encontrar sacroileitis cuando hacemos una resonancia magnética nuclear. Entonces, ahí es donde, por eso es tan importante tener en cuenta este tema. Y 15 a 25% de aquellas que se ponen los implantes de silicona, de 5 a 25% de familiares directos que tienen que tienen alguna persona directamente relacionada que tiene autoinmunidad, cosa que no necesariamente implica que van a desarrollar una enfermedad autoinmune, porque es mucho más complejo. No voy a hablar de eso hoy, pero bueno, para que lo tomen en cuenta. Y de 30 a 50% de personas con distiroidismo. Es decir, desde hipo a hiper, y por supuesto, especialmente, pues, una de las causas más importantes de hipotiroidismo, que es la tiroiditis de Hashimoto.
que bueno, esa sí tiene algo mucho de autoinmune, pero llega un punto en que pues ya no es importante, es algo complejo. Y ahora, ¿cómo ha evolucionado esto de la prevalencia de anticuerpos antinucleares a lo largo del tiempo? Aquí tenemos un excelente ejercicio que hicieron en Estados Unidos, que bueno, ellos son maestros en estadística, y vemos aquí 3 clústeres que según el color son precisamente diversas etapas en cuanto a años, donde se hizo, pues bueno, alguien tuvo la curiosidad y dijo, a ver, vamos a ver qué pasa si nosotros buscamos anticuerpos antinucleares de forma dirigida. Y vean ustedes, esto simplemente significa, y es muy sencillo, así, leámoslo de esta manera, que en general hay un incremento en la presencia de anticuerpos antinucleares en las personas. O sea, sí estamos viendo más autoinmunidad, pero recuerden que autoinmunidad no es exactamente igual a enfermedad autoinmune. Entonces, lo que sí, las mujeres llevan la delantera, eso lo sabemos desde hace mucho, y tiene que ver con las hormonas sexuales, mucho. Entonces, sobre todo los estrógenos, porque los estrógenos tienen un papel muy trascendente en la inmortalización celular, ¿no? Entonces, esto favorece, por ejemplo, que los linfocitos B, que se diferencian a células plasmáticas, tengan mayor supervivencia y, curiosamente, los linfocitos B autorreactivos son especialmente más, podríamos decir que requieren más dadivosamente de los estrógenos. Entonces, vean cómo pues ha habido un incremento y que además este incremento, eso ha sido uniforme, es mayor con el paso de los años. Paso de los años, me refiero a la edad de la persona. Entonces, a mayor edad, usualmente tienen menor significado. Pero lo que lo hace más complejo es que sí existe el lupus en el adulto mayor, que aunque 50 años no es un adulto mayor, pero bueno, así se le considera a toda persona con mayor o igual a 50 años que desarrolla lupus. Y pues para hacer las cosas complicadas, resulta que pues, los anticuerpos antinucleares son especialmente frecuentes a esa edad. Ahorita veremos algunas cosas que favorecen más esa posibilidad. Y vemos que quienes tienen más las de perder son principalmente los descendientes africanos, los de descendencia africana, y pues más, los mexicanos más o menos ahí la llevamos. Entre los blancos, pues es muy variable, porque la verdad es que blanco pues es algo que ahora por eso incluso en los protocolos de investigación nos preguntan que si es blanco caucásico, no caucásico, hispano y quién sabe cuántas combinaciones, ¿no? Nada más nos complican más la existencia, pero el tema es que la etnia también indiscutiblemente tiene algo que ver. Y bueno, aunque ahorita está muy de moda eso del body positive, desafortunadamente sí tiene una implicación, tiene un impacto, pues sí, hay que decirlo. Está muy de moda, pero pues por más de moda que esté, pues no va a tapar el sol con un dedo. Entonces, esto tiene relevancia porque sí hay una relación entre pues el panículo adiposo, una mayor distribución y una mayor actividad, especialmente el que se acumula en vísceras, y la producción de anticuerpos. Esto, bueno, porque además sabemos que de por sí no es en sí simplemente grasita, es todo un órgano endocrino que produce al menos 200 hormonas, de las cuales apenas empezamos a entender. Y bueno, el cigarrillo, indiscutiblemente, aparentemente ha habido una disminución un poco en el consumo del cigarro, pero el cigarrillo, no tenemos ninguna duda que es una de las principales causas que detonan la autoinmunidad. Y es más, incluso, aunque no estoy hablando ahorita de artritis reumatoide, pero vale la pena comentar que aquellas personas que tienen el famoso epitopo compartido, que es pues, simplemente una forma en que se alinea el complejo mayor de histocompatibilidad y la presencia de predisposición para desarrollar una citrulinación anormal, si fuman, pues básicamente están condenándose a tener una artritis y además una muy agresiva. Y también, pues el cigarrillo se ha visto cómo puede precipitar pues el síndrome anticuerpo antifosfolípido, el lupus, ¿no? Y además les va peor a los que fuman. Entonces, bueno, por muchas razones, pero principalmente por su efecto
proinflamatorio. Y el consumo de alcohol, hijo, lo siento, colegas, yo sé que nos encanta el alcohol, pero, pues el consumo de alcohol, que además cada vez sale más evidencia. Obviamente, consume alcohol más allá de lo recomendable. Bueno, obviamente no tan obvio, porque depende de muchos factores nuevamente, pero no voy a profundizar. Bien, entonces, uno de los estudios más grandes que se hicieron fue el FAES, donde precisamente se vio a ver qué onda con las personas que son familiares de otras personas que tienen una enfermedad autoinmune propiamente. ¿Qué sucede en el tiempo? Entonces, más o menos fueron 5,000, pero bueno, poco más de 5,000 personas que en el seguimiento a lo largo de varios años, de hecho este fue un estudio que empezó en el 95, y vean, 23% desarrollaron anticuerpos antinucleares. Ahora, de ese 23%, solo un 25%, ¿sí? Eso sí se comprende, ¿no? De este 23, solamente un 25, en realidad, tuvieron una implicación de que desarrollaron autoinmunidad, pero ciertamente la presencia de anticuerpos antinucleares confiere un riesgo de 5 a 10 veces superior contra la población general de tener enfermedad autoinmune. De esta cohorte del 25%, el 5 al 10% fueron lupus, 2 al 5% artritis reumatoide, 1 al 2% enfermedad de Graves-Baszler y diabetes tipo 1 del 0.5 al 1%. Nuevamente aquí enfatizando lo más importante, doctores, doctoras, doctores, para que nadie se me sienta excluido, lo más importante es la clínica. Si nosotros no hacemos una buena anamnesis, una buena historia clínica, nos vamos a perder en la complejidad de los anticuerpos antinucleares. Entonces, por eso pongo tanto énfasis en eso. Bien, ahora, ¿qué mayor probabilidad o menor hay dependiendo del tipo de anticuerpos que se susciten o que aparezcan y el patrón? Entonces, bueno, pues aquí lo puse muy gráficamente, espero que se alcancen a ver más o menos las ilustraciones. Si no, pues ya saben dónde la pueden ver, ¿no? Ya tienen ahí el de anapatterns.org. Y bueno, el nuclear homogéneo es el que más efectivamente está implicado con el desarrollo de autoinmunidad en el tiempo y está principalmente encontrado en situaciones que van desde lupus, hepatitis autoinmune o artritis idiopática juvenil, donde de hecho también tiene implicaciones pronósticas. El pleomórfico mixto, que, bueno, esta es una clasificación relativamente reciente, pero quiere decir que tiene un poco de homogéneo y un poco de espiculado o de granular, y esto principalmente se va a encontrar en esclerosis sistémica, además de lupus, la miastenia gravis, artritis reumatoide, virus de la, hepatitis crónica por virus de la hepatitis C y algunas otras afectaciones. El moteado, síndrome de Sjögren, lupus subcutáneo, lupus neonatal, e incluso pues aumenta más el riesgo de bloqueo cardíaco congénito, si es que sobre todo especialmente están en el contexto de un síndrome de Sjögren o un lupus que tiene sobre todo afectación cutánea. El centromérico, y esto especialmente pues, es el más característico de la esclerosis sistémica limitada, ¿no? Pero vean ustedes que, de hecho, el centromérico es poco probable si aparece en una persona sin ninguna otra cosa, que realmente haya autoinmunidad, a menos que estemos pensando justo esclerosis sistémica o una cirrosis biliar primaria, que bueno, ahora ya se le llama cirrosis biliar autoinmune o ya tiene otra nomenclatura. Ahorita me corregirán los que están más actualizados. Bien, y el nucleolar, que principalmente se encuentra en pacientes con esclerosis múltiple, con esclerosis sistémica y síndrome de superposición de esclerosis sistémica y miopatías enfermedades, miopatías autoinmunes o enfermedad inflamatoria muscular, así como otras enfermedades reumáticas. Ahora, complicando todavía más las cosas, seguramente muchos de ustedes saben que las infecciones hoy por hoy se consideran uno de los principales desencadenantes de la autoinmunidad, pero resulta que por sí mismas las infecciones, especialmente las que son intracelulares, pueden desencadenar la aparición de anticuerpos antinucleares. Entonces, muy buen ejercicio que hicieron
en uno de los hospitales de Estados Unidos, específicamente una clínica de infectología, bueno, de 110,000 pacientes, en realidad eran como 9,000 y tantos pacientes, pero de esos únicamente decidieron, no especificaron con claridad por qué, a 1,110 tomarles pues anticuerpos antinucleares. De esos, solo el 10% resultaron tener anticuerpos antinucleares positivos. Y bueno, aquí hacemos la aclaración que el 6%, pues en realidad cuando se hizo un estudio, ya tenían de fondo algún dato de autoinmunidad, pero 18% desarrollaron de nuevo autoinmunidad y 73% simplemente tenían ANAS positivos. Entonces, nuevamente aquí, como es más probable que si tú tienes un anticuerpo antinuclear en el contexto de una infección, en realidad simplemente se deba a pues, los múltiples cambios que produce el patógeno en tu cuerpo, sin tener otra implicación. Entonces vean cómo la que más produce esto es la Mycobacterium tuberculosis, Treponema pallidum, que ahora pues seguramente ustedes sabrán cómo hubo, especialmente después de la pandemia, un incremento de más del 60%. O sea, la sífilis, que la creíamos erradicada, pues está de vuelta y con todo, ¿eh? Y pues una de las cosas que también nos está dando lupus-like. Y esta bacteria que en mi vida había escuchado, pero lo leí aquí, no sé si alguien de ustedes ha tenido experiencia con Tsutsugamushi o, no creo que era el O, se me fue ahorita, pero bueno, en mi vida había escuchado esa bacteria. La E. coli, 11.6%, Bartonella en Cele, 6.9%, VIH, 6.9%, y además, bueno, para complicar las cosas, de hecho, el VIH puede dar síndromes reumáticos muy peculiares. De los más interesantes que yo he visto han sido precisamente una tromboanginitis obliterante y una enfermedad por IgA. Eso lo llegué a ver cuando hice mi alta de vasculitis. Y bueno, pues la verdad es que son cosas muy curiosas e infrecuentes, pero suceden. Y dentro de otros está sobre todo las riquecias, ¿no? Y algunos otros parásitos intracelulares. Entonces, insisto, para poner todavía más interesante la situación, aquí COVID-19 nos vino a fregar todo, ¿no? Y ahora sí pusimos mucho más cuidado con todo lo que ya teníamos, digamos, de conocimiento previo. Pues justo los especialmente interesados en temas de autoinmunidad dijeron, oye, pues esta pandemia es una oportunidad que hay que aprovechar. Digo, pues también dentro de las cosas terribles que suscitaron, también nos generó mucho conocimiento. Y yo puedo dar fe que sí he visto síndromes reumáticos nuevos, o sea, enfermedades inmunológicas que pues no estaban descritas, pero, o bien incluso he visto cosas como un paciente que tenía un síndrome reumático particular, como dermatopolimiositis, que migra hacia artritis reumatoide. Ahorita estoy pensando justo en una. Entonces, vean ustedes cómo, de hecho, pues incluso esto para quitar sesgo, en una muy buena cantidad de personas, más de 800,000 personas, se vio que en efecto la infección por COVID-19 desencadenó múltiples posibilidades, o sea, sí aumenta el riesgo, de hecho, digamos, el riesgo ajustado de 2.98%, de artritis reumatoide, lupus 2.99%, vasculitis 1.96%, lo que más he visto yo justo es artritis reumatoide, enfermedad inflamatoria intestinal 1.78% y hasta diabetes mellitus tipo 1. Y entre otras muchas cosas, desórdenes que ha causado, vemos también que independientemente de que hay, bueno, también hay infecciones donde simplemente aparecen los ANA sin tener ninguna otra implicación, como es el virus de la hepatitis C, donde inclusive algunos estudios sugieren que tener anticuerpos antinucleares positivos en este contexto es bueno, es deseable, porque quiere decir que el cuerpo está respondiendo contra el virus y, bueno, pues 20.2% en promedio tienen anticuerpos antinucleares, pero también esto se ha descrito con múltiples infecciones, como el virus de la hepatitis A, B, parvovirus B19, enterovirus, CMV y Epstein-Barr. Pero nuevamente, complicando las cosas, el panorama, resulta que en el caso de Epstein-Barr, pues seguramente eso ya lo saben, está claramente vinculado
a la posibilidad de padecer esclerosis múltiple, especialmente aquellos que tienen desarrollan una mononucleosis infecciosa y se mantienen con una infección persistente. Existe la infección crónica por Epstein-Barr, ¿no? Y es algo que también está así como que, ¿y pues qué le hacemos? Y no solamente parvovirus B19, algunos enterovirus, por ejemplo, se ha visto que son algunos de los que desencadenan la aparición de artritis reumatoide en alguien que tiene epitopo compartido. Y así podríamos mencionar muchos ejemplos. Ahora, ¿qué implicación tiene la infección en la infancia, la aparición de anticuerpos centronucleares? Este fue otro estudio muy interesante también que hicieron, que hicieron estos investigadores, en donde encontraron que en aquellos niños, niñas o niños que antes del año de edad desarrollaron algún síndrome infeccioso que produjera diarrea, tenían un odds ratio de 2.12, si padecieron parotiditis de 2.74 y rubiola de 3.90. Por eso es tan importante también la vacunación, ¿no? Que ahora, pues ustedes lo saben muy bien, parece ser que no parece ser, sabemos, a raíz de un estudio súper fraudulento de Wackenfield, algo así, no me acuerdo cómo se llamaba este hombre, se llama porque todavía vive el canijo, pero a raíz de su estudio fraudulento, que en realidad no tenía otra intención más que hacer a un lado la triple viral, pues sí, es un canijo, ¿estás de acuerdo? Hacer a un lado la triple viral que sigue vigente, porque en realidad estaba trabajando con otro laboratorio, Allergenix, para hacer una vacuna competencia, hizo su pseudoestudio chafísima, pero desgraciadamente ese estudio con solamente 12 personas con autismo fue suficiente para generar el caos que tenemos ahora con las vacunas. Y bueno, pero ahí está la evidencia de que es importante vacunar a los niños. Ahora pasemos al siguiente tema, anticuerpos centronucleares y cáncer. ¿Qué implicaciones tiene? ¿Qué significa? Bueno, aquí simplemente hacen de lo que se le puede sacar de provecho al artículo, porque la verdad es que es de esos artículos que como que alguien presionó para que se publicaran, pero entonces pues lo tomemos con reserva, pero es interesante porque pues sí tomaron un muy buen número de pacientes, aunque finalmente solo 2.903 cumplieron los criterios, y se encontró que la presencia de anticuerpo antinuclear con patrón nucleolar es el que aparentemente está más vinculado a la posibilidad de que haya un cáncer, riesgo relativo de 1.5. Insisto, tómenlo con mucha reserva, pero hay una sugerencia ahí que obviamente se tiene que ver más a detalle. Y también que algunos anticuerpos como el anti-SCL70, que es uno muy típico de esclerosis sistémica difusa, ¿no? Y tiene sentido porque los pacientes con esclerosis sistémica sí hacen más cáncer, sobre todo cáncer de pulmón, cáncer gástrico, gastrointestinal, y anti-RNAP3, se asociaron un 15 y 14% respectivamente. Y curiosamente, ellos encontraron que el nuclear homogéneo y el moteado, pues tenían menos posibilidades de que hubiera cáncer de por medio. Pero aquí es donde están los temas curiosos. Sabemos que en el cáncer, pues seguramente alguno de ustedes ya habrá visto. Yo creo que haciendo más o menos una consideración por probabilidades, pues al menos 2 de ustedes ya han visto un síndrome paraneoplásico, ¿sí? Y que son síndromes claramente inmunológicos. Entonces, ven ustedes cómo en el contexto de estos distintos síndromes, ¿cuál es la prevalencia de anticuerpos antinucleares? Eaton-Lambert, 100%, dermatomiositis, 15%, esto recordando, ¿no?, que la dermatopolimiositis y especialmente la dermatomiositis siempre hay que estudiar y descartar un cáncer de fondo, sobre todo cáncer de mama, de colon, ovárico, ¿sí?, entre otros. Polimiositis, 9%, púrpura trombocitopénica autoinmune, 4 al 19%, miastenia gravis, 35%, y neutropenia autoinmune, menor al 1%, y anemia hemolítica autoinmune, 14%. Entonces, todo esto en el contexto de cáncer. Y aquí hay aquí traté de graficar de forma lo más ilustrativa posible la relación que hay entre la aparición de anticuerpos antinucleares en distintas patologías
neoplásicas y la posibilidad de desarrollar autoinmunidad. Bueno, entonces toda esta información que les puse aquí la podemos resumir en que el linfoma no Hodgkin, pues un porcentaje importante, poco más del 20%, bueno, casi 25%, tienen anticuerpos antinucleares, pero un porcentaje minúsculo, de hecho, de ellos, en realidad desarrollan una enfermedad autoinmune propiamente. La leucemia linfocítica crónica todavía es mayor la cantidad de pacientes que tienen anticuerpos antinucleares, pero una cantidad minúscula, nuevamente, desarrollan autoinmunidad. Y el cáncer de mama es todavía más interesante. Curiosamente, la presencia de anticuerpos antinucleares es especialmente frecuente, pero hasta el momento, digo, los estudios que hay, ninguno se ha demostrado que les aparezca lupus. E incluso, para hacer las cosas todavía más curiosas o más intrincadas, hay aparentemente un 37% menos de probabilidad de tener cáncer de mama si padeces lupus. Cosas curiosas que suceden en la naturaleza. Y bueno, el linfoma difuso de células B grandes, este sí es todavía más intrincado, más complejo, porque de hecho el padecer síndrome de Sjögren, por ejemplo, o una artritis reumatoide de larga evolución, confiere mayor riesgo, mayor posibilidad de tener esto. Y sí, tiene una mayor posibilidad también, nada despreciable, de desarrollar lupus en el tiempo. Entonces, como ven, es algo súper heterogéneo, intrincado, y por eso es tan importante pues, que hagamos trabajo en equipo. Entonces, cáncer de mama, me pareció el estudio, aunque es una cohorte relativamente pequeña, es el mejor estudio diseñado. Y, bueno, vieron aquí que hasta 44% tuvieron, de los que tuvieron un tumor maligno, tenían anticuerpos antinucleares, y hasta un 15.7% de los que tenían lesiones benignas. El moteado fino era más frecuente en los benignos, el nuclear homogéneo, pues aparentemente, y eso contradice lo que acabamos de ver del otro estudio que les dije que estaba así medio, ¿no? El nuclear homogéneo, pues aparentemente se relaciona más con neoplasia maligna, pero pues en realidad hay una gran variabilidad de títulos. Sin embargo, aquí, para hacer las cosas todavía más intrincadas, vean cómo pueden aparecer varios de los anticuerpos contra antígeno extraíble de núcleo, anti-SMID, anti-DNA doble cadena, etcétera. Y lo que sí, pues no hubo diferencia en cuanto a la presencia de ANA y el estadiaje o la presencia o no de invasión ductal. Tampoco hubo diferencia en cuanto a sexo, porque no olvidemos que el cáncer de mama también le da a hombres, no hay diferencia. No hubo diferencia tampoco en la presencia del receptor ER2/neu o triple negativo, pero lo que sí, fíjense, entonces sí hubo una diferencia significativa entre ANA y la presencia del receptor de estrógenos. Entonces, la presencia de ANA positivo tiene menos posibilidades de tener un estrógenos positivo. Y, bueno, otros cánceres, aquí también simplemente... Yo no voy a profundizar en todo esto, pero incluso en cáncer de pulmón se está viendo cómo ahí sí tiene hasta implicaciones pronósticas. Bueno, olvidé mencionar, en el cáncer de mama, aparentemente sí hay mayor riesgo a 2 años de tener metástasis ante la presencia de anticuerpos antinucleares. En el caso de cáncer de pulmón, se está cada vez más como entendiendo, pero todavía está en pañales esto. La verdad es que siguen siendo muy poquitos los pacientes para tener claridad, pero aparentemente sí tiene implicaciones pronósticas e incluso nos puede hacer ver hasta cierto tipo de anticuerpos qué tipo de cáncer de pulmón, de qué tipo de cáncer de pulmón estamos hablando. Y aquí vemos que la presencia de anticuerpos en 190 pacientes con diferentes tumores. El más frecuente es pulmón, colon recto, cabeza, cuello, páncreas, estómago, sarcoma, etcétera. Entonces, esto simplemente nos habla de una mayor prevalencia de anticuerpos antinucleares en distintas formas de cáncer. Entonces, es algo que hay que tomar en cuenta y por eso enfatizar tan importante la historia clínica, la exploración. Y además, en el caso de linfomas, que de un 19 a un 27% tienen anticuerpos antinucleares, resulta que, fíjense, hasta un 23% tienen anti-DNA de monocatenario,
anti-RNP 21.7 y anti-SMIT 20%, sin que esto, ya vimos, sin que esto tenga implicaciones en el desarrollo de un lupus. Entonces, si ustedes tienen un paciente con linfoma y les encuentran anticuerpos y además le hacen especificidades y salen positivas, por favor no le digan que además tiene lupus, porque ahí lo terminan de empujar de por sí. Que lo que sí, existen algunos anticuerpos que están claramente vinculados con algunos síndromes paraneoplásicos. Entonces, el anti-HU, encefalomielopatía en cáncer de pulmón, el anti-RI, bueno, aquí están los patrones que produce, opsoclono, mioclono en cáncer de mama y pulmón, y anti-YO, una degeneración cerebelosa en linfoma de Hodgkin, cáncer de ovario, mama y células pequeñas. Entonces, como ven, es un tema bastante complejo, ¿no? Y por eso, insisto, la historia clínica, la exploración y, por supuesto, el examen multidisciplinario, el abordaje multidisciplinario, la ayuda entre todos. Otros anticuerpos que se han encontrado: antimúsculo liso, antitiroides, anticitoplasma, anticuerpos perinucleares y anti-GAD65. A ver, ¿quién me dice de qué es esto? ¿Cuál? No, pero sí hay uno también de... ¿Cuál? Muy parecido, muy parecido. No se escuchó, perdón, para los que están... que ¿quién me dice de este? Digo, obviamente sería muy difícil, pero no imposible. ¿Contra qué está dirigido o qué síndrome produce este anticuerpo? Anti-GAD65. Y es que de hecho sí son muy parecidas en realidad las proteínas. Bueno, uno que se puso ahorita muy de moda, lamentablemente, por lo que le pasó a una cantante muy famosa, que se me fue ahorita su nombre, bueno, la del Titanic, la del soundtrack del Titanic, Celine Dion. Ella tiene un síndrome de persona rígida. Este anticuerpo produce justo este síndrome y en 5 al 10% en realidad está relacionado con neoplasia, pero otro porcentaje muy importante, pues no. Bien, entonces sí, conclusiones, ya para que si hay preguntas, inquietudes, surjan. Bien, entonces, la prevalencia de anticuerpos antinucleares aumenta, sí, con el sexo, con la edad. Bueno, el sexo femenino tiene mayor posibilidad, a mayor edad, mayor cantidad de anticuerpos. Hay ciertas variables genéticas y adquiridas que, junto con la exposición a diversos microorganismos y a toxinas, nos favorecen el desarrollo de cáncer, desarrollo de anticuerpos antinucleares, y bueno, sí, también de cáncer, como es el cigarrillo y el alcohol. La presencia de anticuerpos antinucleares no es definitoria de ninguna enfermedad autoinmune y su valor predictivo dependerá de la determinación clínica integral. Los títulos, el patrón son importantes. Y algo que se me olvidó comentar, porque yo creo que ya se me fue poner de hecho sí se me fue poner la diapositiva, pero el lupus-like también es algo que hay que considerar, y recordemos que el lupus-like es especialmente frecuente en el uso de ciertos medicamentos, sobre todo los antiarrítmicos, especialmente la propafenona. Más o menos un 5% de los que toman propafenona desarrollan anticuerpos antinucleares y pueden desarrollar un lupus-like. Hidralazina, que es raro que se use, sobre todo se llega a usar en el embarazo, especialmente si hay preeclampsia, 20% pueden desarrollar anticuerpos antinucleares y lupus-like. Amiodarona también es de los que más, y bueno, son consideraciones que hay que tomar en cuenta, y paradójicamente hasta medicamentos que nosotros los reumatólogos usamos, como el Celecoxib o los anti-TNF, ¿no? Pueden llegar a... Entonces, simplemente es una más de las muchas consideraciones que hay que tomar en cuenta cuando nos enfrentamos ante una persona con anticuerpos antinucleares. Y si tienen, pues, inquietudes adicionales, si quieren que les mande algún artículo, es más, todos los artículos o las bibliografías, no, porque no nos va a mandar todos, pero las bibliografías, si alguien quiere en particular alguna que le llame la atención, estoy para servirles. Y bueno, pues estoy abierto a preguntas. Sí, doctor, creo que está listo para... ¿Cómo está? Buenos días, muchas gracias por la plática. Yo me quedaría con unas perlitas importantes. No pidan estudios que no van a saber interpretar, porque nada más se van a meter en arenas movedizas. Esa es una. La segunda, con respecto a la gráfica que puso sobre el alcohol y el cigarro, pues no lo apoya mucho,
Según la gráfica, yo sí le metería más al alcohol y al cigarro, porque no está elevando los anticuerpos antinucleares sustancialmente, ¿no? La gráfica no lo demuestra. Ya pasando a los comentarios del público que está en Zoom, la doctora Marcela Saez Lima nos hace favor de aclararnos algunas cosas y le agradecemos mucho esta intervención. Nos dice, la sífilis nunca ha estado erradicada y ha mantenido siempre la misma prevalencia. Lo he visto en la revisión de biopsias en el Instituto de Nutrición y en la UAM. Y nos manda algunas referencias, por si alguien está interesado, van a quedar en el chat grabado de la sesión. El tifo es el microorganismo raro que orienta a tus gamma sushi, conocida como Rickettsia tus gamma sushi, es el tifo. Muy bien, gracias. Lo aclara y le hace una pregunta. En su opinión, con el gen X es una X, IST, y mayor autoinmunidad en mujeres. Y, a ver, por el momento esa. Sí, y por cierto, doctor, usted tiene toda la razón. Las gráficas, curiosamente, en efecto, aunque sí aparentemente hay un incremento de ANAS, curiosamente el cigarrillo parece ser que no favorece o que no está implicado, y el alcohol es muy discreto. Entonces, totalmente le doy la razón. Sin embargo, y ahí sí fue mi confusión, hay pues un suficiente mar de evidencia que demuestra, especialmente en el contexto de artritis reumatoide, que el consumir cigarrillo en aquellos que tienen alteraciones genéticas del epítopo compartido y citrulinación anormal, pues incrementa el riesgo, y también se sabe que incrementa notablemente la posibilidad, sobre todo de presentar fenómenos protrombóticos, ¿no? En SAF y en lupus. Y ahora lo del gen, o sea, me imagino que se refiere X-IST. ¿X-IST? Sí. Si quiere abrir su micrófono, doctor. Me agarró en curva con el X-IST. No ubico. Sí, bueno. El doctor Roberto Castañeda menciona, existe el ASIA síndrome, antes enfermedad por adyuvantes de los anticuerpos antinucleares. ¿Tienen algún papel? Y lo felicita por la plática. Gracias. Sí, el síndrome de ASIA sigue siendo, es una entidad clínica también claramente reconocida. Y en efecto, los anticuerpos antinucleares nos pueden ayudar simplemente a saber que estamos ante un fenómeno, ante un síndrome que tiene un trasfondo inmunológico, pero no modifica el pronóstico, o sea, nada más. Simplemente, y de hecho no forma parte de los criterios, no se requiere incluso que haya anticuerpos antinucleares para considerar el síndrome, pero en efecto es algo que está bien descrito incluso con vacunas, ciertos medicamentos, implantes o algunos procedimientos quirúrgicos que involucren la colocación de material extraño. Bien, acá en la sala el doctor Wolper pide la palabra y prepárense ahí en Santa Fe por si alguien quiere hacer algún comentario. Ahí ve al doctor Jala. Felicidades, muy buena conferencia. Mencionaste que en algunas mujeres 25% que se ponen implantes desarrollan anticuerpos antinucleares. Ahí, ¿cuál sería tu recomendación? ¿Quitarlos y ver si disminuyen o desaparecen los anticuerpos antinucleares o no tienen ninguna otra implicación clínica? Excelente pregunta, porque eso también ya se ha estudiado mucho a raíz de este estudio que salió en el New England Journal of Medicine. Fue en el 2019, si mal no recuerdo, donde una corte de más de 1 millón de pacientes se vio qué era lo que pasaba justamente en el contexto de implantes, ¿no? Y las posibilidades, la verdad es que la probabilidad de desarrollar una enfermedad autoinmune sigue siendo muy baja, menos del 5%, incluso si aparece anticuerpos antinucleares. Entonces, ¿en quiénes sí sería recomendable o cambiar por otro material menos inmunogénico o de plano retirarlos? En aquellas personas que aparecen anticuerpos antinucleares y síntomas, así como signos. Un signo muy frecuente o que es muy característico es la encapsulación con engrosamiento y la aparición de tejido de granulación, con incluso inflamación crónica
y pues tal cual la paciente comenta que es como si las prótesis se quedaran rígidas, adheridas. Entonces, en ese contexto, junto con la presencia de signos y otros signos y síntomas, definitivamente hay que considerarlo, o en aquellos que de plano, pues sí, cumplen criterios para lupus y no tenían ninguna otra cosa, ¿no? Y aparentemente, pues se vincula con el implante y hay una reacción al implante en el contexto de desarrollo de lupus o desarrollo de esclerosis sistémica, que es algo que también se ha descrito. Entonces, en ese contexto sí se recomendaría extirparlos. A ver, aquí en la sala el doctor Enrique Monares quiere hacer un comentario. Muchas gracias, felicidades por su plática, una gran plática. Gracias, doctor. Hay dos conceptos de estadística que son fundamentales, la probabilidad preprueba, porque qué tan frecuente es que esto pase, y el factor de Bayes, que no es otra cosa más que sensibilidad sobre falsos positivos, que se resumen en lo que un maestro me decía hace muchos años. Decía yo, mira, yo llevo tantos años en esto que yo no veo estudios que yo no pedí. Y a mí me recuerda mucho esto en la terapia intensiva, porque 1 de cada 10 pacientes en terapia intensiva que me toca ver, por alguna razón, alguien pide anticuerpos antinucleares. Casi siempre son positivos. Entonces, la pregunta va enfocada a cuánto tiempo debe de pasar para que el paciente, saliendo de terapia, se puedan repetir estos estudios para saber si realmente es una señal o es ruido. Esa también es una excelente pregunta, porque efectivamente muchos pacientes en la terapia pueden incluso, digamos, enfrentarse a tormentas de diversas citocinas, ¿no? Incluso son parte de lo que lleva al cómo se comporta, sobre todo en el paciente escéptico. Entonces, hay que darle chance 6 meses y ver justamente si en esos 6 meses persisten los anticuerpos. Si no hay síntomas, si no hay ningún signo o síntoma, simplemente vigilancia. Pero si hay signos y síntomas, pues hay que considerar clasificarlo en algún síndrome autoinmune. Pero la verdad es que la gran mayoría de estos pacientes resultan que no pasa nada, ¿no? Solo es algo temporal. Gracias, doctor. Muy buena pregunta. Aquí en el chat todavía tenemos algunos comentarios. DD, que no sé quién es. Buenos días. Si hay una paciente joven de 40 años sana con anticuerpos antinucleares mayores a 1 a 1240 y los estudios complementarios son todos normales, artralgias, ¿cuál sería el algoritmo para profundizar el estudio de esta paciente? Excelente charla. Muchas gracias. Entonces, lo que una paciente ya añosa con títulos altos, ¿cierto? Pero tiene nada más artralgias. Bien, pues las artralgias la verdad es que son tan inespecíficas que no son suficientes para considerar ningún síndrome, y recordemos que a mayor edad, mayor posibilidad de desarrollar anticuerpos antinucleares. Y en ese rango de edad, curiosamente, cuando se desarrolla un síndrome inmunológico, suelen tener en realidad títulos un poquito más bajos de lo que se esperaría para un síndrome inmunológico específico, por ejemplo, lupus. Entonces, la presencia de artralgias en ausencia de ultrasonido, ahí sí yo lo que recomendaría es hacer un ultrasonido Doppler de articulaciones, un conteo articular, y si no hay señal Doppler, pues se trata simplemente de 2 fenómenos que digamos que están asociados, pero no relacionados. Entonces, no requiere nada más. En dado caso, hacer un seguimiento, ¿no? Ahora sí que por precaución, cada 6 meses, incluso cada año, dependiendo de cómo estén otras situaciones. Bien, la doctora Saed y la doctora Patricia Gerter agregan el XIST, es un gene que participa en la inactivación de uno de los X en la mujer y se ha implicado en la generación de enfermedades autoinmunes en la mujer o en los varones que tienen XXY. Ok, muy bien, gracias. Gracias. ¿Alguien en Santa Fe que quiera hacer algún comentario? ¿Alguien en el Zoom que quisiera levantar la mano para hacer algún otro comentario? Mientras se animan, yo quiero comentar sobre la fibromialgia. Yo pienso que se ha sobrediagnosticado, ¿no? De acuerdo, totalmente. Porque muchos pacientes llegan con el diagnóstico de fibromialgia y muchos de los efectos secundarios que esto causa, y inclusive pacientes con fibromialgia que les
etiquetan con fibromialgia, llegan con anticuerpos antinucleares elevados y no les han hecho una buena clínica. El doctor, si yo quiero hacer un comentario. Excelente. Felicidades, muy buena plática. Es solo aunando en lo que es el síndrome de Asia, en donde derivó ya en muchas situaciones y en cirugía plástica nos salpicó ese diagnóstico de enfermedad del implante mamario. Haciendo énfasis en eso, más que buscar expresión, es ir a la base que es el HLA y desde ahí está la respuesta a esto. Por ejemplo, el linfoma de células anaplásticas que también sucede en la cápsula, después de muchas publicaciones y consensos de todas las especialidades, se concluye que está más inherente a la genética que al propio implante. Exacto. Y también en ese sentido, la enfermedad del implante mamario nos obligaría a determinar la inmunidad antes de poner a la paciente en este riesgo que está más determinado por los genes que por otra situación. Totalmente, sí, muy buen comentario. Ya estamos en tiempo, ya muchísimas gracias por la sesión. Muchas gracias. Nos ha aclarado y nos ha metido más dudas. Eso es lo importante. Gracias. Los anuncios, por favor. Luis. Bueno, la siguiente semana tenemos la sesión científica a cargo del Departamento de Enseñanza, donde coordina el doctor Talavera, y su carta de reconocimiento se la haremos llegar a la mayor brevedad. Aquí la tenemos en pantalla, doctora Arana, muchas gracias. Ok, muchas gracias, muy bien. Gracias. Les recordamos que se vacunen. Por favor. Los departamentos de salud ocupacional y creo que faltaba otro. El 6 de febrero. Para los asociados, les recordamos que todavía pueden ir a pagar hasta el 31 de marzo con estas cuotas. Y la renovación de su seguro de responsabilidad civil.